Esta mañana voy a continuar, hermanos, como dijimos la semana pasada, en una serie que nombramos Sopló sobre nosotros su Espíritu Santo. Es una enseñanza más que una predicación. Nos vamos a ir despacito porque es importante que mientras que caminemos vayamos realmente grabando las verdades que Dios quiere que sepamos conforme a su Santo Espíritu. Lo celebramos la semana pasada porque sabemos que este día fue designado para celebrar el día del Pentecostés. El día de Pentecostés es un día que nosotros, los cristianos pentecostales, nos identificamos porque sabemos que hace 2000 años y más, que fue el momento que se graba en la palabra del Señor, cuando llegó el Espíritu Santo sobre los creyentes que estaban esperando al Señor en el aposento alto. Les platiqué la semana pasada solamente para repasar tantito nuestras memorias. Hablamos como el Señor desde el principio fue el que nos dio vida por medio de su Santo Espíritu. Hablamos del jardín con Adán, el primer hombre que fue creado por Dios, donde Él lo tomó de la tierra y no era nada hasta el momento que Dios respiró en sus narices. Dice la palabra que se hizo Él en ese momento un ser viviente. Y de ahí hemos tomado el título de esta plática, hermanos. Queremos, hermanos, decirles que y platicamos bastante la semana pasada en cómo realmente si ponemos atención a la iglesia, si ponemos atención a los círculos religiosos alrededor del mundo, más y más, gracias a Dios, lo estoy viendo que estamos mencionando más esa tercera persona, el Espíritu Santo. Pero sabemos, hermanos, que por mayoreo están sucediendo cosas en nuestra nación, en nuestros medios, donde realmente podemos ver que la iglesia se ha convertido tan comercial que ahora es más, es una plataforma de actividades, es un organismo que ahora se formula por gente sabia que conoce negocio, que ahora no se necesita mucho para comenzar un buen negocio, sino que tener experiencia en lo que es la red social o ciertas educaciones colegiantes donde aprendieron cómo formalizar un negocio. Y lo vemos, es una cosa muy vista y la gente critica, la gente se queja. Pero nosotros los cristianos, hermanos, debemos de no necesariamente criticar ni tanto más que orar y pedir que en estos últimos días la iglesia vuelva a reaccionar a la verdad que Dios nos enseñó, a la potestad que Dios nos dio por medio de su Santo Espíritu. Les mencioné la semana pasada también, estoy viendo aquí de mis notas, les mencioné que una vez un hombre dijo que si acaso el Señor mandaba recoger o su Espíritu Santo o lo enviaba de nuevo a su hogar en el cielo de nuevo, y nos abandonara como gentes, que la iglesia en su opinión siguiera funcionando al 85% o más como si la nada. Y lo que indica o lo que implica ese hombre con ese dicho, hermanos, es que realmente estamos dependiendo más y más o menos y menos del Espíritu Santo. Estamos clamándole más, menos ahora en estos días que más. Y es una cosa muy triste porque ya a ver a la vista el movimiento de la iglesia ya es un movimiento humano más que espiritual. Pero no fue como comenzó así en el principio. Nosotros somos un organismo espiritual. Amén. Somos un pueblo espiritual. Por eso de todo de nosotros se habla en la Biblia que nosotros no somos una gente que vive por la vista, sino que por fe, por lo espiritual. Y tenemos el Señor dándonos palabra que Él nos envía ese Espíritu Santo para guiarnos. Entonces ya es una cosa de residencia en el corazón, de tener esa relación con el Espíritu Santo al diario para poder movernos. Los hijos de Dios, dice la palabra, que son identificados porque caminan paso a paso con el Espíritu de Dios. Pero la verdad y la tristeza de todo, hermano, es que en estos últimos días se ha perdido esa comunicación.
Preguntamos la semana pasada por qué vemos tanto catástrofe en la vida, por qué vemos el pueblo, la nación, la gente, estas generaciones que están rebotando en el pecado y corriendo para allá y para acá así sin rumbo. Y nos dimos cuenta, hermanos, que todo la contestación es fácil, no es tan profunda. Es que hemos perdido la guianza. Por mayoría hemos perdido la guianza. Cuando caminamos nosotros, hermanos, para una ciudad que no conocemos, y tiene uno ahí ahora, gracias a Dios, tiene uno el GPS y le puede poner ahí y tiene dirección. Pero si por alguna razón se le apaga ese GPS y usted nunca ha ido a ese lugar y no pide dirección de nadie, ¿qué es lo que pasa? Vamos a andar en la ciudad, hermanos, corre y corre donde quiera, tratando de plantear ahí a ver si acaso le damos. Pero así no es la vida del cristiano. Nosotros no debemos andar planteando a ver dónde hallamos algo, a ver qué hacemos acá, a ver qué está bueno aquí, qué está bueno allá. Es una dirección perfecta de parte del Señor. El Señor nos dice, la palabra nos dice que tenemos nosotros la mente del Señor Jesucristo. Debemos de pensar como Él piensa. Y nos ha dado el Espíritu Santo para nosotros depender de Él, porque dijo el Señor Jesucristo que Él nos guiará a toda verdad. Entonces no hay pierde, como dice uno. No hay pierde cuando uno camina con el Señor. No hay que investigar tanto, hay que solamente buscar la guianza del Espíritu Santo. Y la palabra dice de Él en Juan 16:12 que Él es el que nos va a hablar nosotros, cada uno, para saber lo que hay en el corazón de Cristo. Muchas veces nosotros los cristianos, hermanos, hacemos esta pregunta o decimos estas cosas. Decimos, yo quiero saber lo que Dios quiere para mí. Es que ando buscando a ver qué Dios quiere para mí. Es que ando en búsqueda de alguna cosa o de otra cosa. Y está bien porque hay hambre de conocer, pero la dirección de Dios te va a dirigir directamente el Espíritu Santo, porque si a Él le preguntas, Él te va a contestar. Pero hablamos, hermanos, de la rebelión, y a veces, como somos una gente, he dicho muchas veces este púlpito, muy creativas, somos muy sabios. Este mundo entero que vivimos es una generación más inteligente que se ha conocido a la humanidad. Que somos un pueblo que creamos tantos caminos para nosotros mismos. Por eso a veces nosotros ponemos la firma. Usted sabe lo que es no sé cómo se dice en español, forging. Cuando uno escribe la letra de alguien y realmente no es un cheque. En un cheque que escribe y le pone el nombre de alguien, eso es contra la ley. Amén. Y el cristiano que no se identifica con el Espíritu Santo sigue poniendo la firma de Dios en cheques que no son de Dios. Esa es la gran equivocación del pueblo, que en este día cualquiera persona dice, el Señor me dijo. Ahí está la firma de Cristo. Y el Señor está parado. Oye, yo no te dije eso. Es que vamos a hacer esto porque siento que Dios nos dijo, y le ponemos la firma de Dios a ese papel como para traer autoridad y para que nadie luche. ¿Quién va a luchar con alguien que te dice el Señor me dijo? No vas a luchar con él. Si yo esta mañana le digo, ¿sabe qué, hermanos? El Señor me dijo que ahorita nos fuéramos para la casa y hiciéramos esto. ¿Quién iba a argumentar conmigo? Nadie. ¿Dónde me defendí? Porque dije el Señor me dijo. ¿Verdad que sí? El Señor me dijo. Y la gente respeta, se detiene. Dice, pues no argumentes, porque dijo que el Señor le dijo. El Señor me está diciendo que haga esto. Pues bueno, pues hazlo. Hazlo. Pero realmente el Señor no dijo nada. Y ponemos esa firma en ese documento. Y lo hacemos ilegalmente, espiritualmente. ¿Y por qué suceden estas cosas? ¿Por qué acontece tanto en esta vida? Es porque hemos perdido la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Ahora, hablamos de la rebelión, como le dije antemano, que no nos gusta que nos guíen. Y le voy a decir, y no se me va a ofender, pero en este mundo, en las iglesias, en el mundo religioso, voy a decir, hay muchos que no quieren preguntar una pregunta al Espíritu Santo, porque saben adentro de su corazón que la contestación de Dios, la contestación del Espíritu, no va a ser algo que te agrada. ¿Verdad que sí?
Amén. ¿Cuántos me están oyendo esta mañana? Es algo real. Yo quiero que aprenda. Si es más una plática esta, yo quiero que se lo lleve para que crezca usted espiritualmente, para que el diablo no venga a jugarle su dedo cochino en su boca. Pero mucha gente mejor fácilmente firma ahí el nombre de Dios. Dios nos dice que hagamos esto. Dios me dijo que fuera aquí. Dios me dijo que hiciera esto o otro. Y realmente Dios no firmó nada. Estás haciendo algo ilegal espiritualmente. Estás poniendo el nombre de Dios Santísimo en algo que tú te creaste en tu mente. Pero no queremos preguntarle a Dios porque sabemos que estamos actuando en nuestra carne. Y si Dios le preguntamos y te dice Él que no, vas a argumentar con Dios. Entonces tú vas a estar de acuerdo y saber que estás pecando en rebelión de parte de Dios. Estoy hablando de la importancia, hermanos, de que establezcamos una relación con el Espíritu Santo al diariamente. Que empecemos a sintonizar nuestros corazones con el sonido de Dios. Hay muchas voces en este mundo, hermano. Muchas voces. Está la voz mía, está la voz de su vecino, está la voz de tu papá, está la voz de tus hijos, está la voz de los que están en el trabajo, está la voz de la radio, está la voz de los periódicos, está la voz del internet, está la voz de... hay voces donde quiera. Pero el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas conocen mi voz. Eso es decir, hermanos, que de todo el ruido que hay en esta tierra y todos los que se están gritando, haz esto, haz lo otro, es que mi amigo me habló y me dijo esto, y están las voces diciendo de todo, es que yo y mi esposo hablamos de esto, es que yo hice lo otro, es que de todo eso, hermanos, se hace una confusión. Pero si uno tomara su tiempo para conocer y establecer una relación con el Espíritu Santo, empieza a identificar la voz y dice: ¿sabes qué? De todas las voces que oigo yo, esa voz acá, esa sí la conozco. Esa es la voz de Dios a mi corazón. De todo lo bonito, aunque se oiga feo o malo alrededor, no me interesa. Lo que me importa es el que me está dirigiendo a toda verdad. El Espíritu Santo. Es por eso que nos encontramos en esta generación, en este mundo desde el principio, desde el jardín. ¿Qué fue lo que oyó Adán y Eva en el jardín? Póngase a pensar tantito, está fuera de mis notas, me van a perdonar, ¿sí? Dice la palabra del Señor que el Señor caminaba con Adán en el día fresco en el jardín. Al diario. Platicaban ellos juntos. Eran amigos, se conocían. Y pasó el tiempo, hermanos, que un día, estando él allí y Eva, vino otra voz y habló con ella. Y ella no estaba tan consciente de la voz de Dios como estaba Adán. ¿Estaría presente él allí? Yo no sé, yo no estaba en el jardín. Pero todo lo que sé es que habló una voz. Y esa voz no era la voz de Dios, era la voz de Satanás. Y a consecuencia de escuchar esa voz y no identificar la voz de Dios, se equivocaron y perdieronlo todo. Todo lo perdieron por escuchar esa voz. No poner atención quién es el que te está hablando. No poner atención a aquel que te está murmurando, aquel que te está influenciando, aquel que te está animando. No poner atención, identificar. ¿Será la voz de Dios? No suena como la voz de Dios. Yo no sé ustedes, estoy seguro que ustedes así. Yo tengo mi familia, mis hijas. Yo hablo a la casa o alguien me habla y no es tanto ya por que tenemos el caller ID, esa cosa que te identifica quién habla. Pero si yo oigo la voz de mis hijas, yo las conozco así. ¿Verdad que sí? Hay voces que suenan casi, pero no. ¿Cuántos conocen la voz de sus hijos? ¿Sí? Aunque sea, hermanos, entre un H-E-B donde haya 1000 gentes, si oyes tu mami, ¿verdad que sí? Ese es mi hijo.
Mami, Daddy, acá anda, míralo. Así, hermanos, perdone ¿cómo se dice? La ilustración, pero así debe ser con nosotros y el Señor. La voz del Espíritu Santo. Por eso hemos perdido nuestra guianza. Por eso la iglesia agarra todo rumbo. Por eso el cristiano agarra rumbos foranos que no son de parte de Dios, porque no identifican la voz del Padre. Y el resultado es a veces, hermanos, vergonzoso. ¿Cómo cree usted que se sintió Adán y Eva al momento que el Señor puso a su ángel que los corriera de esa casa, de ese lugar? Hasta este día usted no deja de platicar, de hablar de Adán y Eva. Qué error cometieron. Y hace miles de años que pasó. Y hay mucha gente en este día que vive en vergüenza. No quieren presentarse en una iglesia de nuevo, no quieren hablar con otros cristianos porque saben que cometieron un error en escuchar otra voz de alguien más. Y se dio cuenta el mundo, y para ellos es una vergüenza. Eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que quiere Satanás, que te avergüences. Pero Dios te dice: ven. Le dijo a su hijo pródigo: ven. Y corre él a recibirte. Pero la lección debe de aprenderse, querido hermano, que uno debe de enseñarse a identificar la voz del Espíritu Santo. Esto se aplica, hermanos, en toda área de la vida, tanto como para encontrar un trabajo, tanto como para encontrar una iglesia, tanto para encontrar un matrimonio, tanto para encontrar un hogar para vivir, tanto para comprar algo. Dice tu pastor: pues estás espiritualizando todas las cosas. Yo sé que hay cosas, hermanos, que nosotros podemos hacer a nuestra propia cuenta, y la pérdida, si perdemos, no es mucho. Pero hay cosas, hermanos, que traen consecuencias grandes, que porque nosotros no oramos y no identificamos la voz de Dios, perdemos bastante. Y tenemos muchas historias que podría llevarles esta mañana en la palabra del Señor, que nos enseña donde gente y pueblo, iglesias completas, naciones completas hicieron decisiones conforme a una voz forana que no era la voz de Dios. Nuestro pasaje de Biblia, hermanos, en cual comenzamos esta serie, fue de Isaías 63. Es un largo pasaje, no lo voy a leer de nuevo. Pero estamos hablando, hermanos, de pedirle al Señor: vuelve, Señor, ese soplo de vida en nuestras vidas. Ponga su mano en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por quien tú eres. Te pido, Señor Santo, que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, mientras nosotros nos entregamos a Él, que tú vengas a hablarnos y despertarnos, Padre, a un conocimiento real de ti. No queremos hablar de nuestra propia cuenta, no queremos hablar filosofías, no queremos hablar ideas humanas, queremos hablar tu verdad. Se ha perdido tanta cosecha, y aún en este momento quizás haya muchos que creen que están caminando conforme a la voz de tu Espíritu, pero Señor, ni tu voz conocen. No queremos ser nosotros. Enséñanos a identificarte, enséñanos a respetarte, enséñanos a tener comunión contigo al diario, porque sabemos que tu Espíritu Santo es el único que nos dirige a toda verdad en ti. No queremos caminar perdidos en esta vida. Las decisiones que hagamos, Padre, queremos que sean decisiones que tú realmente pones tu firma, porque si tú lo firmas, Padre, hay victoria, hay fruto. Señor, en este momento nuestros corazones abiertos están. Habla con nosotros, en el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén. Isaías 63, capítulo 63, verso 1 al 15, nos habla de una historia. Solamente voy a parafrasar porque se nos pasa el tiempo. Estamos hablando, hermanos, donde el profeta está escribiendo una experiencia con el Señor y el pueblo, y habla de una visión que
que Él tiene, donde viene el Señor, lo conocemos en Biblia, donde viene Él con sus ropas manchadas de sangre. Y la pregunta es, ¿quién es aquel que viene? Dice la palabra. Dice, ¿quién es el que viene de Edom y de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, la belleza del Señor. Sabemos que era el Señor. Y luego hay contestaciones, es una plática abierta y el Señor los expresa como es Él. Y empieza a contestar las preguntas que se hacen. ¿Por qué vienes todo rojo en tu ropa? Y el Señor les expresa, es porque vengo de una lucha, de una batalla. Vengo de una lucha grande, una batalla. Tomé los enemigos de mi pueblo y los eché en un lagar. Acuérdense que el lagar, hermanos, era ese lugar donde los que trabajan con el vino echan las uvas, los ramos de uvas, y la gente se mete o los empleados se meten y con sus pies apachurran esas uvas hasta que sale la sangre de la uva o el vino de la uva. Y así expresivamente el Señor les pinta en su mente, esto es lo que pasó con los enemigos, los tomé, los eché en el lagar de mi ira y los apachurré, por eso vengo todo manchado. Y se oye muy violento, pero vemos la expresión de Dios, hermanos, en este pasaje y nos enseña qué tanto coraje tiene Dios para el engañador en nuestras vidas. Tanto furor, tanta ira que Dios tiene. Un día Él va a desatar sobre Satanás, hermanos. Por eso ha creado ese infierno especial, porque el Señor se está guardando ese coraje que el diablo usó para destruir y malguiar su pueblo. Y aquí vemos eso describido en la Biblia, donde el Señor les demuestra, yo vengo aquí de esta manera para enseñarte que tus enemigos de mi pueblo los tomé y los apachurré, y aquí estoy bañado de mi furor. Y el Señor les dice también, y yo lo hice solo. No hubo nadie más que tuviese que hacer esto conmigo. Y nos implica de nuevo que solamente tenemos un Salvador, que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero vemos esta descripción, lea de nuevo usted ese pasaje y usted va a ver la emoción que contiene aquí en esta escritura. Pero hay algo triste que pasa en esta plática que ellos están teniendo. El Señor expresa aquí todo lo que Él hizo por ellos. El Señor está completamente enamorado de nosotros, hermanos, quiero decirle. Y no quiero que se olvide nadie de esto. Dios está completamente enamorado de ti. Si no lo crees, mira hacia la cruz del Calvario. Nadie va a entregar su vida por ti. Tú no entregarías, ni yo, un hijo por alguien, aun que sea un íntimo amigo. Aún así, la palabra del Señor, que el Señor no se detuvo de nada de entregar lo mejor que Él tenía, porque Él nos ama a cada uno de nosotros tanto. Así es que la primera opinión de Dios siempre tiene en nosotros es bueno. Cuando Dios no nos ve con ojos de condenación. No nos ve, a ver, eres un grano de arena, a ver cómo te vas a portar y voy a estar aquí viéndote con la vara en la mano. No es así el Señor. El Señor confía en nosotros. Él espera que cuando nosotros reconozcamos que su corazón es para nosotros, que nosotros vamos a responder positivamente y devolverle a Él ese amor. No somos un pueblo mecánico, somos un pueblo de emociones. Dios no creó unas máquinas que donde les apachurra un botón y entrega todo el amor. No, eso es de sentir, es de agradecimiento, son emociones reales que cada uno debemos de tener. Así que con el Señor, usted que cuando el Señor puso a Adán en el jardín, el Señor esperaba que sucediera esto. Después de que le entregó un jardín fructífero completamente, habla con Él, te va a entregar todo, tu vida va a estar satisfecha. No te preocupes por la muerte, por enfermedades, de nada, aquí tienes todo. Y el pensamiento de Dios, yo me imagino como un buen padre va a decir, mi hijo se va a gozar en lo que he entregado. Y así cuando Dios nos bendice, Dios espera que nos gocemos en lo que Él nos da y nos provee a nosotros. Pero qué mala es la carne. ¿Cuántos dicen amén?
Vamos a leer en el Isaías 63, verso 8. Vamos a leer de esta tantito de lo que estoy hablando. Verso 8, Isaías 63. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Y fue su Salvador. En la creencia, en la confianza del Señor, dijo: yo sé que me van a amar. Y se entregó completamente. Entregó todo lo que Él era en su poder por ese amor que Él confiaba que su creación iba a entregarle a Él. Pero, verso 9, en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Cuando el Señor vio que el pueblo estaba dolido, fue cuando se enfureció del Señor. Acuérdense que el Señor nos considera como la niña de su ojo. Por eso la palabra nos enseña: al que toca a Israel, toca a la niña del ojo del Señor. Por eso debemos siempre orar por la paz de Israel. Pero el Señor vio los fracasos y las tristezas y los problemas que el mundo estaba dando a su pueblo, y Él fue su Salvador. Se entregó completamente por salvarles las vidas y entregarles. Como hablamos, Dios siempre, el plan es bendecir a su pueblo. Siempre es darnos todo lo mejor para nosotros. Verso 10, pero aquí vemos donde entramos nosotros y nuestra naturaleza humana. Dice: mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó y pregunta, aquí viene la pregunta, de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas adelante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastorearte a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Hay un momento de memoria, como que el Señor está diciendo: ¿dónde me tienes a mí? ¿Dónde está aquel el que hizo todo por ti? ¿Dónde está aquel que entregó todo por ti, el que te defendió, el que viene bañado aquí de mi furor por tus enemigos? ¿Qué hiciste con él? Lo volviste tu enemigo. Todo lo que hizo, y recordó de cuando abrió el mar, cuando lo libertó de Egipto, cuando peleó contra naciones y le dio victoria. Todas estas cosas menciona la Biblia. Y los pastoreó. Aún usó hombres grandes para traer esa liberación. Sabemos, hermanos, que fue por la mano de grandes hombres, por lo cual el Señor dirigió a ese pueblo. Había nombres como Moisés y Gedeón y David, todos esos hombres que pudieron guiar el pueblo de Dios, pero no fue ellos. El hombre solamente podía hacer alguna cosa, pero fue el Espíritu Santo dentro de ellos que les dio ese avance, que les dio esa gloria a cada uno de ellos. Y el Señor les hace esa pregunta: ¿qué pasó con todo esto? ¿No estabas viviendo feliz? Cuando yo estaba en presencia tuya, cuando tú hacías caso, oías mi voz y me permitías dirigirte. Ya solamente ese momento, hermanos, ya no era una cosa verdad, ya era solamente un recuerdo. Los tiempos gloriosos de los que habían ellos tenido la experiencia ya no existían. Lo que habían experimentado en respeto a la victoria del Señor era algo que quizás alguna vez o otra
Ellos experimentaron sus propias vidas, pero ahora lo que les quedaba en esta plática, en este pasaje, era solamente una memoria de lo que era antes. Por eso les dije la semana pasada, los testimonios, hermanos, son muy bonitos. Gracias a Dios por ellos. Es bonito escuchar testimonios. Un día nos debemos sentar todos con un café, hermanos, y platicar de las grandezas que Dios ha hecho por nosotros. Y aunque son preciosas, hermanos, para nosotros va a existir un momento, y ese es este, que vamos a estar nosotros saboreando lo que hizo Dios en el ayer, bien bonito, bien contentos. Y luego viene la realización de donde estamos presentes y va a decir a alguien, ¿y qué pasa con nosotros ahora? Es bonito hablar de lo que Dios hizo, pero es más bonito hablar de lo que Dios está haciendo. Amén. Es algo más bonito, hermanos, dígame usted, hablar de alguien que diga, no hombre, Dios me ha sanado a mí muchas enfermedades, mientras que tú estás oyendo y estás enfermo. ¿Verdad que sí? Es una cosa muy distinta. Oh, no había enfermedad, venían los enfermos y se iban todos sanos para la casa. Los cojos caminaban, los ciegos veían, los sordos oían. Grandes cosas Dios estaba sanando, y estás hablando con una persona en una silla de ruedas. Estás hablando con una persona que tiene un matrimonio fracasado. Estás hablando con una pareja que tiene un niño enfermo, que el doctor le ha dicho que no va a él prosperar en su enfermedad. Es bonito hablar de lo de ayer. A mí me gusta mucho hablar con los ancianos que nos platican cuando la iglesia era. Pero ¿sabe qué? Se llega el momento que uno tiene que reflejar en donde estamos ahorita y decir, entonces, ¿no será la misma iglesia? Amén. No es el mismo Dios. Yo pienso, no sé qué dice su Biblia, pero a mí la Biblia me dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿La Biblia suya dice eso? Amén. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y eso a mí me enseña que si Dios pudo sanar al enfermo en 1950, Dios puede sanar a un enfermo en 2024. Amén. Si Dios puede sanar, hermanos, en el 1900, Dios en los 2000 puede hacer lo mismo, porque Él es el mismo ayer y por los siglos. Tenemos que llegar a ese momento, hermanos, a reaccionar y reflejar, decir, si acaso estas cosas sucedieron antes, ¿por qué ahora no? Y eso es, hermanos, la base de esta plática. Una memoria, un recordatorio, una reflexión. Por eso el Señor dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el que te daba la victoria? ¿Dónde está aquel que tú le hablabas y contestaba? ¿Dónde está que cuando estabas enfermo ponía en manos y ahí se presentaba el sanador? ¿Dónde está? No sé si la iglesia en estos últimos días preguntan esa pregunta tanto ya. Porque le digo y vuelvo a lo mismo, lo tenemos todo resolvido. Hay muchas medicinas. Yo me acuerdo cuando estaba joven y era músico, y tengo yo familiares que somos músicos todos, y cuando estábamos más pequeños, aquí presente tengo hasta mi cuñado también, guitarristas y mucho talento en mis familias. Y nos sentábamos todos y estábamos chicos todos platicando, oye, que esta guitarra y que este sonido y que el otro. Y ahora, si nos vemos ahora ya a esta edad, ya lo que hablamos es, ¿cuántas pastillas estás tomando? Ya no es, oye, compré una guitarra y que un amplificador y que tiene un sonido muy bonito, y fíjate que así, y se emociona todo con la música y todo. Y ahora nos sentamos, ya vamos todos ahí a sentarnos allí. Y dice, oye, ¿cuántas pastillas llevas tú? Pero tenemos todo solucionado, por eso estamos todos tomando pastillas y todo esto. Y poco ya no oramos por la enfermedad, porque ya me dieron para el diabetes. Ya me lo controló el doctor. Pero le hago una pregunta, ¿qué si Dios quiere completamente quitarle ese diabetes? Amén. Hay una diferencia, hermano. Lo estoy haciendo pensar. Me perdona, no estoy predicándoles, estoy platicando con mi familia. ¿Qué le parece? ¿Sí? Estamos tan nosotros impuestos a solucionar nuestra situación.
Y de eso se habla este pasaje. Eso es lo que nos hace pensar, lo que nos lleva a peso en el corazón. El Señor preguntando: si antes yo sanaba antes, ¿dónde está el que sanaba? ¿Dónde lo tienes? Si platicas de aquel evangelista que venía y hubo milagros, vimos hasta ver cuerpos, extender miembros en sus cuerpos, todas esas cosas, ¿qué pasó con él? ¿Ya cambió Dios a poco? ¿Ya perdió su poder el Todopoderoso? Esa es la pregunta de la hora. Y lo que pasó con esta gente, hermanos, es que afligieron el Espíritu de Dios. Dice la palabra, lo enojaron. Wow. Es una cosa horrenda caer en las manos de un Dios vivo. Amén. ¿A quién se atrevería, hermanos, aquí nosotros decir: ¿sabes qué? Déjame enojar a Dios tantito. Wow. Te estás echando un partido muy grande. No tienes ni oportunidad de respirar, porque en ese momento el Señor puede hacer lo que Él haga y se acabó. No, Él no tiene rivales, hermanos. Ni Satanás es rival para Dios. Esa es una identificación creada también. No tiene poder. A veces decimos, el rival de Dios es Satanás. No, Dios no tiene rivales, hermano. Si tuviera algo de pensamiento, Satanás supiera que es la misericordia de Dios que todavía no lo destruye completamente. Pero dice que lo enojaron el Espíritu de Dios. Y se quedaron solamente con esta tristeza, diciendo: ¿dónde está aquel que nos sacaba de nuestra esclavitud? ¿Dónde está aquel que nos llevó sobre seco en un mar abierto? ¿Dónde está aquel que nos mantuvo frescos en el día en el desierto y calentitos de noche en los fríos del desierto? ¿Dónde está aquel que mantuvo nuestros estómagos llenos mientras que estábamos en lugares desérticos? ¿Dónde está aquel? El que dio su poder a todos los que nos hicieron líderes, aquellos tales generales principales. ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está la guianza? ¿Dónde está el poder de Dios? Sabemos que Moisés fue grande, sabemos que Josué, Gideón, todos esos hombres fueron grandes, pero ellos no guiaron a nadie solos. Era el Espíritu Santo del Señor. Dice la palabra en Nehemías capítulo 9, verso 20: Él dio su buen espíritu para instruirlos. Eso quiere decir lo que dijo Cristo ya años después, que dijo: sin mí nada podéis hacer. Wow. Nada podéis hacer. Para este pueblo, hermanos, fue rebelión. Y tanta fue la rebelión de ellos, hermanos, que la palabra nos enseña que hubo tiempos, hermanos, en la vida donde Dios tuvo que tomar al pueblo y lo vio sin remedio. A veces tenemos la confusión de decir: el hombre siempre tiene esperanza. No, hermanos, esa es una equivocación bien grande. No es lo que enseña la Biblia. Si eso fuera cierto, nunca hubiera habido un diluvio. Amén. Si siempre dice: no, al cabo no te sientas mal, siempre hay esperanza. No se engañe. Se llega un momento, hermanos, donde ya no hay esperanza. Si no fuera cierto eso, hable con Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con ese pueblo? Llegó el momento que no más. Siempre tenemos la esperanza, en el que estemos respirando tenemos la esperanza. No te preocupes, tienes esperanza. Hable con los tiempos de Noé en el diluvio. Se llegó el momento. Aún dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, para confirmar lo que le digo, capítulo 17, verso 22. Dice: los israelitas persistieron en todos sus pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Eso quiere decir, siguieron siendo lo que ellos querían hacer contra Dios, enojando a Dios, hasta que el Señor los quitó de su presencia. Wow. Es duro, ¿verdad que sí? No me gusta predicar así, hermanos, no me conviene, pero gracias a Dios que ya no voy por elecciones, yo ya estoy para retirarme. Ya me pueden correr cualquier día que ustedes quieran. Ya tengo tiempocito con ustedes. Hasta el momento que ya no pudieron,
estar en presencia del Señor. Dios nos cuide, hermanos, que lleguemos a un momento donde el Señor tenga que quitarnos de su presencia. La gente no reconoce, hermanos, en este día, tanto como no reconocía en aquel tiempo, que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Es palabra de Dios, amén. Dice Santiago capítulo 4 verso 4: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Cualquiera que elija ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Usted se imagina, hermanos, el horror, la tristeza, el asombro de, hermanos, aquel arco de Dios que antes estaba contra los enemigos de él? Ahora estaban apuntados al mismo pueblo con su ojo mortal. Es una cosa, hermanos, horrenda. Es una cosa que tiene uno que despertar. Uno piensa, hermanos, que uno puede escaparse de todas las cosas, pero la verdad, hermano, que se llega al momento donde Dios dice: ¿quieres jugar así? ¿Quieres vivir tu vida así? Entonces está bien. ¿Usted cree que Dios no nos deja vivir nuestras vidas a capricho? No, siempre Él está de una manera u otra. No es así tampoco. Hable con el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo digo: yo ya no quiero vivir aquí en esta casa, ¿qué le dijo el padre? No te vayas, no te me vas, atranca las puertas, no te lo vayas. No, dijo: ten, mi hijo, váyase. ¿Verdad que sí? Es palabra del Señor, hermanos. Búsquelo en la Biblia. Tenemos que conocerlo para así poder guiar nuestras vidas conforme. A veces pensamos que Dios es como un gato grande y somos ratitas y nos tiene así nomás, porque su misericordia es grande. Sí, es grande y es preciosa. Por eso estamos presentes aquí aún y venimos poquitos manchados del mundo, por la gracia y la misericordia del Señor. Pero nunca debemos de tomar por liviano y pensar que el Señor, si persistimos en nuestro pecado al diario, que el Señor no nos va a dar a nosotros ese lugar para que vayas y sigas. Si no fuera cierto, hablemos con el hijo pródigo, como le digo: padre, ya no quiero vivir aquí. Ya no, mi hijo, si aquí tienes todo. Yo sé, pero ya no quiero vivir bajo tu autoridad. Bueno, mi hijo, aquí están sus cositas y váyase. ¿Y qué fue lo que sucedió con el pobre hijo? Ya después de tiempo se encontró ahí viviendo entre los marranos, dice la palabra, entre los puercos. Y se puso a pensar, reconoció. Dijo: mira lo que estoy comiendo aquí yo, lo que estoy viviendo, cuando en la casa de mi padre yo era un príncipe, tenía todo. He pecado contra Dios y he pecado contra mi padre. Voy a volver a mi casa y le voy a decir esto. Para él hubo misericordia porque hubo tiempo. Pero, hermanos, no excluemos y dejemos por liviano que el Señor lo dejó ir. El Señor lo dejó ir. Y aquí vemos la misma historia, que el Señor tuvo que retirarse de ese lugar. Ya no hubo remedio. Ya no hubo ese lugar, hermanos. Es por eso, hermanos, esta serie es bien importante. Estas pláticas son importantes porque el pueblo tiene que llegar de nuevo a reflejar y decir: si acaso los tiempos eran gloriosos, ¿por qué ya no son ahora? Si Dios antes nos defendía mucho, ¿por qué no nos defiende ahora? Puede haber solamente una razón. No es porque Dios ha menguado en su poder. No es porque Dios nos deja de amar. No es porque Dios ya cambió su corazón y ya no nos quiere. No. Muchas veces, hermanos, el peligro es que a veces afligimos su Santo Espíritu. No lleguemos al momento donde está el Espíritu de Dios. Preguntémonos, hermanos, cada uno de nosotros: ¿dónde tienes a esa tercera persona tan importante en tu vida? ¿Cuánto dependes tú de Él? ¿Cuánto hablas tú con Él? ¿Cuánto Él dirige tu vida? ¿Cuántas decisiones tú haces por ti mismo y a Él lo dejas en lo último? Hay que preguntar, la iglesia, tenemos que preguntar eso de nuevo. Hermanos, hay una falta bien grande en todos, en nuestra carne, en nuestras personas. Hay ciertas actitudes que en este día, hermano, ofenden, afligen, enojan el Espíritu Santo, que nos causa el Señor retirarse de nosotros y decir: ok, ¿quieres hacer eso?
¿Quieres hacer eso? Vas a vivir tu vida así. Y va uno, hermanos, y queda en una condición tan triste. En este mundo que vivimos, hermanos, hay ciertas actitudes que ofenden el Espíritu Santo. No se olvide de estas tres. Primeramente, la actitud de autosuficiencia. La actitud de autosuficiencia. Eso es decir, yo no necesito a nadie que me diga nada. Esa actitud de decir, yo no necesito que me dirija a nadie. Pues lee la palabra yo no necesito que leer la palabra. Habla con el pastor que te dé un consejo. Yo no necesito que ningún pastor me dé nada. Habla con tus padres, son cristianos, ellos pueden. No necesito yo a nadie que me diga, yo ya tengo esta solución. Tengo yo tantas autoayudas en mi vida que yo no necesito que consultar de nadie. Todo lo que tengo lo he alcanzado yo mismo. Yo no necesito a nadie. Esa actitud, hermano, ese espíritu anticristo vive mucho en este mundo. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos hacer. Hay gente más inteligente que no necesita a Dios. Hay gente tan hábil, tan proporcionados en sus vidas para hacer cosas en su orientación en la vida, que no necesitan consejo de nadie. Son autosuficientes. Y eso, hermanos, aflige el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a aconsejarnos, viene a dirigirnos. Y si tu corazón no lo deja, afliges. Llega a ese corazón, esa opinión de decir, mira, todo lo que yo tengo, yo lo he hecho yo mismo. Entra ese corazón de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Usted se acuerda que la Biblia nos dice en Daniel capítulo 4, donde habla, él está viendo la gran Babilonia, el principado de él, y camina en esas paredes de su reinado. Dice, mira aquí esta gran Babilonia que yo por mis propias fuerzas, esta gloria, yo la alcancé con mis propias fuerzas. Ese egoísmo. Eso aflige mucho el Espíritu Santo. Hay también la actitud, hermanos, del control personal. Otra vez, yo no necesito, es el mismo casi la autosuficiencia y lo mismo que el control personal. Es que yo no necesito a nadie que me diga cómo haga las cosas. Yo no necesito a nadie por mi cuenta que me digan qué camino agarrar. Y yo no necesito a nadie que me diga para dónde voy y si me muevo o no me muevo. Yo no necesito a nadie. Yo solo, yo me controlo en mi vida solo. Dice Salmos 81, verso 10 en adelante, dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto. Oiga bien. Abre bien tu boca y yo la llenaré. La promesa de Dios. Yo te saqué de Egipto, abre tu boca, yo te alimento, yo te doy todo lo que necesites. Pero verso 11 dice, pero mi pueblo no me escuchó y no se sometió a mí. El arte, hermanos, de sumisión, eso, hermanos, eso lo apodera el orgullo. Dicen por allí, el orgullo no tiene rodillas. Eso que dice el orgullo nunca pide perdón. No se sometió a mí. Verso 12, así que los entregué a sus corazones obstinados para que siguieran sus propios planes. Volvemos a comprobar lo que le acabo de decir. ¿Usted cree que nunca llega el momento donde Dios te deja hacer lo que vas a hacer? A ver qué sucede. Con mucha tristeza lo hace, pero la palabra dice que lo hace. Los dejé a sus propios planes. Dice verso 13, si mi pueblo escuchara mi voz y si Israel siguiera mis caminos y sometieran a mí, dice, cuán presto dominaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus enemigos. Si tan solamente doblabas tus rodillas y te sometes a mí y me dejas dirigirte, no te vas a dar cuenta que en un parpadear de ojos voy a volverme tu amigo y te voy a defender con todos tus ofensores. Pero ¿qué es lo que entristece el Espíritu Santo? La falta de sumisión, el control, dominio propio contra Dios. Dice Proverbios capítulo 14, verso 12, ya voy a terminar. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final lleva a la muerte.
Esa es una realidad que poco consideramos en este día. El liderazgo. Yo no necesito a nadie que me diga que es bueno para mí. Lo que yo hago, yo estoy dispuesto a hacerlo con mi propia vida. A mí nadie me manda, a mí nadie me dice absolutamente nada. Dijo Faraón en Éxodo capítulo 5, verso 2: ¿quién es el Señor para que yo le obedezca? ¿Quién es el Señor para yo hacerle caso? Eso existe mucho en el corazón rebelde de este mundo. Estas cosas afligen, hermanos. Hay que cuidar nuestros corazones. Hay que siempre ser sensibles. Hay que siempre, hermanos, dejarnos domar por el Espíritu de Dios. Escuchar, no dejar nuestras emociones que nos lleven por delante. No dejar nuestros placeres personales, hermanos. Satisfacciones personales que nos guíen en nuestra vida. No dejar esas cosas que vengan a hacernos rebelar contra Dios, nuestros propios caminos. Mira, yo estoy estudiado. A mí ya me enseñaron cómo planificar la vida. A mí me enseñaron cómo correr mi negocio. A mí ya me enseñaron todas estas cosas. Yo estoy listo para la vida, mi propia vida. Y el Señor quiere aconsejarte todavía para tu prosperidad mejor. Y dices tú, no. El pueblo de Israel, hermanos, viene ofendido el Espíritu Santo. Y tenemos aquí este pasaje donde ellos hacen memoria de las grandes cosas que Dios hizo para él. Y la buena confianza que Dios tuvo para su pueblo en decir, fíjate, yo sabía que mi pueblo no iba a mentir. Yo pensé que mi pueblo no iba a mentirme, que ellos iban a agradecer todo lo que yo he hecho por ellos. Pero no fue así. No fue así. Necesitamos mucho el Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos que volver a Génesis capítulo 2. Esa es mi petición para nuestro pueblo y para la iglesia en general alrededor del mundo. Que la iglesia de nuevo venga a levantar sus narices al cielo y respirar el aliento de Dios para ser realmente de nuevo seres vivientes en Cristo. Póngase de pie conmigo. Para que el Señor nos enseñe vida real, no una vida propia. Nos equivocamos muchas veces, hermanos. Hay esa actitud de gratificación personal. Si yo vengo al Señor y le digo que me dirija, Él me va a quitar las cosas que me gustan. Ese espíritu, esa actitud de autogratificación. Es decir, si yo le pido un liderazgo al Señor para que me diga qué es bueno para mí o no, quizás Él vaya a quitarme cosas que a mí me agradan. Pero yo estoy contento donde yo estoy. Yo estoy contento con lo que yo tengo, con lo que yo he alcanzado. No quiero preguntarle dirección nada a Dios ¿por qué? Porque realmente en tu corazón ya sabes que ciertas cosas que tú tienes en tu vida a Dios no le placen. Pero eso no es bueno preguntarle a Dios, hermano, si realmente tu corazón no es real con Él. Es por eso que en este mundo, hermanos, muchos niegan venir a Cristo como su propio Salvador. Ven a Cristo. Dile que sea Señor de tu vida. ¿Para qué? Para que me quite todo. Ven a Cristo, entrega tu vida al Señor. Él tiene un camino especial. Él conoce el plan de tu vida. Él sabe prosperarte y te va a dar todo lo que ni lo que tú te imaginas. Dios va a hacerte victoria. ¿Para qué? Para que me diga que lo que estoy haciendo yo en los fines de semana no es bueno para mí. A mí me gusta. Para que me diga que yo me comporte diferente si a mí me gusta ser así. Para que me diga que deje de hacer estas cosas cuando a mí me gusta mucho hacer lo que yo hago. ¿Para qué le pregunto a Dios dirección? La tristeza que me da a mí, hermanos, y no estoy juzgando, pero sé que es cierto porque he conocido a muchos en estos últimos 40 años de mi vida.
que hay muchos hermanos, y no seamos nosotros. Te estoy pidiendo con todo mi corazón estar seguro que tú no seas así. Que hay mucha gente que en sus pensamientos piensan que están caminando conforme al Espíritu de Dios, pero la vida demuestra completamente diferente. Hay una confusión tan grande. Hemos creado ídolos. A veces criticamos ciertas religiones porque ellas doblan sus rodillas sobre ídolos. Pero realmente a veces, hermanos, nosotros los cristianos somos más idólatras que muchos. Y le voy a decir por qué. Porque creamos a nuestro propio Dios. Pues Dios no es así conmigo. Dios no es así allá. A mí me dijeron que Dios era así, pero yo no lo conozco a Dios así. Está bien, pero estate seguro tú en tu vida que el Dios que tú describes es el Dios de la Biblia. No tienes que creerle a nadie en que Dios es de cierta manera. Pero si tú crees que la Biblia es real, entonces tú tienes una descripción el 100% correcto de quién es Dios en la palabra del Señor. La gente argumenta, mi Dios no es así, el Dios tuyo quizás, el Dios acá, y somos idólatras. Porque realmente, hermanos, que hemos creado a Dios como nos gusta a nosotros. Hay una escritura en la Biblia que nos dice que un día el Señor va a asombrar al mundo entero diciéndoles: vienes a conocerme y tú pensabas que era como tú. Y no es así. Te vas a dar cuenta que lo que tú describías que yo era, no soy nada así. Qué sorpresa va a ser, hermanos, si un día nos encontramos en presencia del Señor y el Señor ejecute su justicia y digas tú: ¿y eso por qué, Dios? Yo no te conocí así. No, es que no me conociste. Es que a mí me dijeron. Te dijeron mal. Esa voz no era la voz de mi Santo Espíritu. Mi Espíritu te hubiera dirigido a lo que es la verdad. Así es que, hermanos, esta mañana, ¿de qué hablamos? De nuestra necesidad de establecer nuestra relación con el Espíritu Santo de nuevo. De pedirle a Dios: respira y haznos seres vivientes reales en ti esta mañana. Ya no queremos guiarnos solos. Enséñese a orar y escuchar la voz de Dios para que identifique la voz de su Padre. Para que sepa que entre todo el ruido de las voces, tanto como aún aquí, tanto como afuera de la iglesia, usted empieza a discernir lo que es la voz de Dios y el consejo. Usted lo va a sentir, va a confirmar esa verdad en su espíritu. Eso Dios me lo está hablando. Dios quiere que lo conozca. Dios quiere que lo entienda. Él sabe. Yo quiero ser de aquellos que dijo Él: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Señor, yo quiero conocer tu voz. Yo quiero conocer el sonido de tu voz.